Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto poder empezar el año con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy es el primer domingo del año 2021 y agradecemos a Dios por el año que hemos pasado, porque Dios ha traído mucha enseñanza a nuestra vida. Gracias a Dios también doy por la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, porque ellos permiten que de alguna manera estos videos se puedan hacer, porque de alguna manera podemos decir que ellos nos apoyan económicamente y podemos tener tiempos para prepararnos, para estudiar y para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su apoyo durante el año 2020 y pues espero que Dios ponga en su corazón el seguir apoyándonos a la medida que Dios los prospere. Gracias, hermanos. Ahora sí, vamos a continuar. Empezaremos el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Ya hemos visto el capítulo 1 y hemos visto que de alguna forma el hombre está en pecado. El hombre no puede buscar a Dios porque su corazón va hacia el mal. Pero hemos visto que no podemos ver a unos o a otros, que todos están bajo pecado. Y después nos dice el capítulo 3 que por cuanto todos pecaron, no hay justo ni a uno, ¿no? Y hemos visto también en el capítulo 4 que no es por las obras de la ley que el hombre será justificado. Y ahora vemos que somos justificados y que hay un resultado de esta justificación. Vamos a leer el texto. Dice así: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero si el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios bendito, Padre celestial que moras en todo lugar. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocer lo que quieres y lo que no quieres en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que nos hables, que podamos ser sensibles a tu palabra y que podamos tomar decisiones para la gloria y la honra tuya, para el engrandecimiento de tu reino y para la honra de tu bendito y santo nombre, Señor. Bendícenos y ayúdanos a hacer bendición. Háblanos a través de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Empezamos allí entonces. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí si podemos desglosar un poquito el texto, podemos ver que somos primeramente justificados por la fe. Esto como resultado da paz para con Dios y es por medio de Jesucristo. Justificado, declarado justo. No que seamos justos, sino que en Cristo Él nos justifica de nuestros pecados. Y esto es por medio de la fe, trayéndonos paz. La palabra paz, eirene, que de alguna manera en el Antiguo Testamento es shalom. Y esta paz es para con Dios. Y esto quiere decir, y lo vemos en los versículos anteriores, que estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. Entonces, Jesucristo tuvo que intervenir. El medio fue nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí dice que también tenemos entrada a esta fe salvadora, a esta gracia, y dice en la cual estamos firmes, lo cual indica que debemos permanecer en Dios como Dios en nosotros, así como lo dice Juan 15:5, que dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto nos lleva a saber que necesitamos permanecer y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si hay que gloriarse de algo, es en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, de alguna manera, es lo que nos sustenta, es lo que nos alimenta, es lo que nos protege, es lo que nos ayuda, es lo que nos da sabiduría, es lo que Dios quiere que hagamos. Y el verso 3 dice, y no solo esto, es decir, aparte de los beneficios de ser justificados, de entrar a la fe, de poder permanecer firmes y gloriarnos de la esperanza que hay en la salvación en Cristo Jesús, también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es algo contrario a lo que el mundo hace. Es decir, cuando el mundo empieza a sentir la tribulación, empieza a lamentarse, empieza a maldecir, empieza a entristecerse, empieza a dudar, empieza de alguna manera a tener un culpable y muchas veces estos culpan a Dios por las cosas que suceden. Pero los cristianos no. Los cristianos sabemos que la prueba, que la tribulación tiene un propósito divino y que es para la gloria y la honra de Dios. Esa gloria de Dios en la cual nos gloriamos.
Por eso Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que aquí tenemos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tribulación sinónimo prueba. Y la paciencia prueba, es decir, digamos, cuando hablamos de la tribulación es la circunstancia, cuando hablamos de la prueba, hablamos de el examen por el cual pasamos. Y la prueba esperanza, es decir, si pasamos el examen, si pasamos la prueba, entonces tenemos como resultado la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, es decir, lo que esperamos es una fe verdadera, es una fe viva, es una fe palpable, es una fe comprobable, es una fe que tiene que ver con el que dividió la historia en dos, en Jesucristo nuestro Señor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y también nuestro molde de amor que había sido roto por el pecado es restaurado. Y ese molde roto no podía retener el amor, pero ahora que ha sido restaurado en Cristo Jesús, nuestro molde retiene todo el amor que nos ha sido dado para la gloria y la honra de Dios. Por lo tanto, como recibimos amor, podemos dar amor. Porque nadie puede dar nada que no tenga. Al final, damos de lo que hemos recibido por su eterna gracia para la honra y la gloria de Dios. Verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando estábamos en pecado, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Y aquí dice, apenas, ¿verdad? Si alguno pudiera tomar el lugar de alguien, y que alguno se atreviera a morir por lo bueno, sin embargo, no es el camino, porque el camino es lo que dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y esto nos habla de que algunas personas darían su vida por personas buenas, por su esposa, por sus hijos, por sus papás, darían su vida. Pero ¿usted daría su vida por los pecadores? ¿Por el asesino, por el ladrón, por el violador, por el narcotraficante? ¿Usted daría su vida? Pues Cristo lo hizo. Cristo murió por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes somos los pecadores? Pues los seres humanos. Nosotros somos los pecadores. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, murió por nosotros, murió por el mundo, pero cuando recibimos ese regalo, ese sacrificio, ese amor de Dios en nuestra vida, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, entonces seremos salvados de la ira. Sí, Dios murió por todo el mundo, pero no todo el mundo le acepta. Por tanto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esta es nuestra esperanza, que un día estaremos en su presencia por su gracia y por su misericordia. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Quién hizo la obra de reconciliación?
nuestro Señor Jesucristo, o Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, verso 12. Aquí esta comparación, Adán y Cristo. Recuerde que Cristo es el postrer Adán y Adán, el primer hombre, el primer Adán. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre masculino, es decir, que el hombre pecó porque se le atribuye a Adán. Usted cuando lee la historia, allí en Génesis capítulo 3, dice que la mujer fue tentada, que la mujer comió, pero el hombre era responsable. Al hombre se le había puesto de alguna forma en ese estado de ser el líder de la mujer, cabeza de la mujer. Por lo tanto, Adán no cuidó a su mujer, Adán no ayudó en el tiempo de necesidad a su mujer, por lo tanto, Eva, al ser tentada, estaba sola, y después viene Adán, y Adán sabía que era el fruto de la ciencia del bien y del mal. Si Adán no hubiese comido, simple y sencillamente, no hubiese de alguna forma la consecuencia que tenemos hasta ahora. No sabemos qué Dios hubiera hecho. Tal vez le hubiera dado otra mujer. Tal vez Dios hubiera perdonado porque Adán no cayó, porque él era el responsable. Sin embargo, cuando viene Eva, le da y el hombre come. Y se le atribuye el pecado a Adán. ¿Por qué razón? Porque el hombre es el que de alguna manera transmitirá a través en la concepción el pecado. Por eso cuando se habla de genealogía, cuando se habla de la simiente o de la semilla, se habla de el espermatozoide, de donde de alguna manera se va a transmitir el pecado del hombre. Por esa razón Jesucristo nació sin la intervención de un hombre. Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por eso Isaías 7:14 profetiza que nacería de la Virgen. Y después vemos que Jesucristo nació de la Virgen María, que no tuvo nada que ver ningún hombre, sino que concibió por el Espíritu Santo. Es por ello que el hombre va generación a generación a transmitir el pecado. Por eso dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán: de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis, moriréis? La muerte entró en el mundo, entonces, por el pecado. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Se acuerdan que ahí en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe? Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Pero el don, el regalo de Dios, el favor de Dios, no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, aquí nos habla de la ramificación del pecado, pero también de la ramificación de la gracia de nuestro Dios, de la salvación. Por un hombre muchos, murieron todos. Por un hombre, Jesucristo, muchos pueden ser salvados de la ira venidera. Así que es distinto lo que hace Adán y el postrer Adán, Jesucristo. Verso 17, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que aquí vemos que es voluntario, lo habíamos leído en el primer versículo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto quiere decir que he de creer y he de depositar mi vida a Dios por medio de Jesucristo para recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es a través de Jesucristo que podemos tener acceso a esta salvación. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno tuvimos condenación, por otro tuvimos la salvación. El único que puede intervenir para la salvación es Cristo Jesús. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y esto nos incluye a nosotros, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, en los que hemos de alguna manera depositado toda nuestra fe, diciendo, Señor, sálvame, Señor, líbrame de mi pecado, y teniendo la esperanza de que un día estaremos en su gracia, en su reino, en su cielo, y por eso debemos de alguna manera estar preparados y mostrar en nuestra vida frutos de verdadero arrepentimiento, si bien las obras nos salvan, pero las obras demuestran quiénes somos, si somos salvos o si no lo somos. Muy complicado en estos tiempos donde se vive una tibieza. Es decir, los cristianos ya no son tan fervientes. Y si hay algún cristiano ferviente, fanático. Los cristianos ahora pueden de alguna forma hasta estar a favor del aborto y del homosexualismo. Y se dicen cristianos. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Así que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo ya prácticamente en la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede verlo. Hay señales en el cielo. Hay lluvia de estrellas, meteoritos, hay eclipses, hay muchas cosas que de alguna manera se están viendo, pero no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Hay inundaciones, hay nevadas como nunca antes, hay deshielo como nunca antes,
Hay inundaciones como nunca antes, hay terremotos como nunca antes, hay pandemias, la que estamos viviendo aún con el COVID-19, y hay guerras, y hay rumores de guerras. Y hay circunstancias que nos están diciendo, el Señor viene pronto. Vea cómo la promiscuidad, vea cómo el homosexualismo está avanzando a pasos agigantados, porque la gente no quiere a Dios, sino la gente quiere libertad, entre comillas, para hacer su voluntad, y su voluntad no es agradable. ¿Sabe? Estamos viviendo en una pandemia, estamos viendo cómo la gente está pereciendo y la gente está votando en pro, en favor del aborto. Esto lo acabamos de experimentar en Argentina y pues la verdad es que decimos, en vez de estarse ocupando de otras cosas, en vez de estarse arrepintiendo de sus pecados, están pecando deliberadamente. Ya no les importa si van a morir y si van a ir al infierno. Lo que les importa es poder hacer su voluntad en esta tierra y no la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Y esto hace la gran diferencia de los salvos y de los no salvos. Así que si encontramos a un cristiano que nos dice que está a favor del aborto, a un cristiano que está a favor del homosexualismo, a un cristiano que está a favor de los antros y de tomar y demás, yo digo, no. Mejor dicho, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano es cristiano, sino el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Cristo, el que vive conforme a los estatutos de la palabra de nuestro Dios. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este versículo de alguna forma nos lleva a pensar. Cuando había desconocimiento de lo que era pecado, pues la gente pecaba. Y no había ningún problema porque no sabía que era pecado. Pero la ley introduce a las personas a saber que son pecadores. Entonces dice, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Guardarás el día del Señor, ¿verdad? No adulterarás. Así que de alguna manera uno dice, bueno, yo antes no sabía que era pecado, pero ahora la ley me dice lo que es pecado. Y si yo lo hago sabiendo que es pecado, entonces, como las agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es, soy pecador, Señor, y no merezco la gracia tuya, pero te pido que me perdones y que me salves. Y la gracia de Dios, que es grande, nos tocó y nos salvó. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué quiere decir esto? El pecado reinó, que era el rey de nuestro corazón, de nuestra vida. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Nadie sabe cómo, pero pecamos por naturaleza y hacemos lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Pero en la gracia reinó la justicia para vida eterna.
Es decir, que ahora la gracia está sentada en el trono de nuestro corazón y reina para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Esta última frase, Señor nuestro, Curios, el que gobierna, el que señorea, el que da directrices. Si Jesucristo es Señor nuestro, nosotros entonces pasamos a ser siervos de Jesucristo. Y si somos siervos, la palabra siervo es doulos, esclavo de Jesucristo. Es decir, que hemos dejado la esclavitud del pecado para que voluntariamente seamos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Esto quizás se oye un poco fuerte y a nadie le gustaría titularse soy esclavo de Jesús, pero esclavo es aquel que hace lo que su Señor le manda hacer. Es uno que vive porque su Señor le sustenta. Es uno que depende en todo de su Señor, porque fuera de su Señor no puede encontrar ni sustento, ni protección, ni nada. Solo en Jesús. Solo en Jesús hallaremos vida eterna. Solo en Jesús hallaremos dirección. Solo en Jesús hallamos perdón. Solo en Jesús hallamos la sabiduría que necesitamos para conducirnos en esta vida. Solo en Cristo Jesús. Recuerde, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos de Cristo, necesitamos que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él gobierne, que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón y que mostremos frutos de verdadero arrepentimiento, que seamos fervientes en el Señor, no tibios, no tibios, no medios cristianos. No existen los puntos intermedios. ¿Eres o no eres? Y si eres cristiano, muéstralo con tu vida, muéstralo con hechos, muéstralo en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de ser, en tu forma de hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vive como nuevo cristiano. Estamos iniciando un nuevo año, por lo tanto, un año de oportunidad, un año en el cual, de alguna forma, podemos y debemos andar como Él anduvo. Es un año donde nuestras metas deben ser fijadas no solamente en las cuestiones materiales o físicas, sino en las espirituales. Señor, quiero crecer en tu gracia. Señor, quiero saber más de ti. Señor, quiero depender más de ti. Señor, quiero hacer más por ti. Señor, quiero ser un hijo obediente tuyo. Ayúdame. Necesitamos de Cristo, porque sin Él no podemos. Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos de su gracia, necesitamos de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Así que es Cristo el que hace la obra. Así que vamos a terminar orando. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito que abras la puerta de tu corazón, que le digas así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora y que mi pecado me separa de ti, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Acepto a Cristo como el único Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi corazón.
que me transformes en una nueva criatura para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres creyente, vida tibia, una vida dual, una vida con un pie en el mundo y otro en la iglesia, te invito a que te definas, que le digas: Señor, no quiero separarme de ti, no quiero deshonrarte, no quiero vivir como yo, quiero vivir como tú quieres que viva, para tu gloria y honra. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque nos permites, pues, empezar este año buscando tu dirección, buscando tu rostro. Gracias por este primer domingo, Señor, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos comprometernos para honrarte y glorificarte. Señor, queremos dejar la tibieza, queremos dejar los dobles sentidos, los dobles tintes. Queremos ser de una sola pieza, queremos solo ser de un color, el color de Jesucristo. Señor, límpianos de nuestro pecado, lávanos de nuestra maldad y ayúdanos a vivir vidas santas, dignas de tu nombre bendito, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios de oportunidades, y si nos das vida es porque no has terminado la obra en nosotros. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en este 2021. Lo ponemos en tus manos. Glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas. Guíanos y ayúdanos a proclamar tu bendito y santo nombre. Y en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias por ver este video, y le invitamos que permanezca con nosotros en este canal. Y ya sabe, los miércoles estamos ahora estudiando la primera carta a los Corintios, y los domingos estamos alternando Ezequiel y Romanos. Hoy nos tocó Romanos, el próximo Ezequiel, y así lo estamos llevando. Y bueno, deseo de todo corazón que Dios prospere su alma, que Dios le proteja de esta pandemia, pero también lo proteja de personas malas, y que lo proteja también de usted mismo. El apóstol Pablo decía: cuídate de ti mismo. Así que Dios les bendiga y que este año sea próspero, que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y ya sabe, si no se ha suscrito, suscríbase, y lo que nosotros queremos es que Dios le bendiga, y hasta la próxima. Gracias.